Hoy el Congreso de Estados Unidos logró aprobar lo que se ha celebrado como la reducción de impuestos más grande en los últimos 30 años. Esta reforma es la primera victoria legislativa del presidente Donald Trump y su mayor logro hasta el momento, luego de su fracaso al intentar reformar el sistema de salud. Tras meses de tardanza y una votación polémica, el resultado es el mayor recorte de impuestos en años para las empresas, pero también incluye provisiones para la clase media y trabajadora. Por su parte, la oposición demócrata ha afirmado que la reforma solo beneficiará a un pequeño estrato de la sociedad, mientras que los menos adinerados terminarán pagando los platos rotos. Donald Trump anunció su esperada reforma como un regalo navideño para las clases trabajadoras, pero vale la pena analizar todas sus implicaciones. Y para discutir este tema está con nosotros nuestro experto en materia económica y de finanzas, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. Estamos hablando de los bitcoins, ¿eh? Qué barbaridad, man. No, tenemos que volver a retomar el tema. Tenemos que volver a Pero ya es todas las cryptocurrencies, por cierto, ¿no? Pero en fin, vamos a la reforma fiscal. Todavía no se saben bien a bien los números. Esa es la realidad, ¿no? Porque hay mucha letra chiquita en lo que aprobó el Congreso, ¿no? Pero conocemos los principales. A ver. Tal vez lo que no se sabe cuáles serán las consecuencias. Sí. Porque eso está en el futuro y está sujeto naturalmente a mucha incertidumbre. Pero los aspectos principales, yo en esta reforma vería dos grandes pilares. A ver, venga. La reforma corporativa, que yo creo que es 90%, y la reforma a la renta personal, que es el resto, alrededor de un 10%. Okay. Esta reforma en la parte corporativa yo la considero una reforma de gran calado y que la considero que es una reforma que era necesaria, aún si la mayoría la tuviera el Partido Demócrata. La parte más polémica, porque tiene que ver con la distribución del ingreso, es la reforma al impuesto de la renta personal. Pero déjame ir al primer porque ese es el que creo que puede tener más implicaciones para México. Sí, sí. Si entiendo bien, el impuesto sobre la renta, que tenía una tasa del 35% en promedio, baja al 21%, ¿verdad? Al 21%, correcto. Es un recorte importantísimo. Es muy importante, pero fíjate qué pasa, Leo, que en la Organización Mundial de Desarrollo Económico, la operación, la OCDE, la tasa promedio ya anda rondando el 24%. Así que hay que entender esto como un movimiento de mover a Estados Unidos, que estaba lejos de lo promedio de la OECD, había rezagado Estados Unidos, hacia donde se ha movido el mundo. De hecho, Macron pronto va a mover a Francia también hacia alrededor de tasas de 26, 27. Cuando lo ves de esta manera, en realidad es un movimiento de normalización de las tasas de impuesto en Estados Unidos. Ahora, lo que no me queda claro ahí, Raúl, es que bajaron de 35 a 21, pero las empresas también tenían que pagar impuestos sobre la renta estatal. Siguen pagándolo. En Estados Unidos. Sí, seguirán pagándolo, alrededor de un promedio, dependiendo del estado, de un 5 o 6%. ¿No es acreditable ya al federal? No. Entonces, está topado a una deducción, en el caso de las personas físicas, de $10,000 nada más. Pero en el caso de las empresas, entonces van a pagar 21, más vamos a decir 5 puntos para el Estado. Van a terminar pagando 26, 27. Bueno, entonces México no está tan jodido, digamos, déjame ponértelo así, suena horrible, pero porque la nuestra es 30. Correcto. Pero yo creo que lo importante, Leo, esas comparaciones pueden ser bastante desinformantes, en el sentido de que hay que mirar las tasas efectivas. Ya después de deducciones. Después de deducciones. Por ejemplo, algo muy importante en la reforma fiscal de Trump es que se va a permitir durante 5 años, los próximos 5 años, la deducción inmediata de todas las inversiones de capital. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa realiza una inversión de capital, la puede considerar como un gasto para fines fiscales en el año en curso. Esto va a llevar a algunos cálculos provisionales. Han dicho que la tasa efectiva que van a pegar en promedio las empresas americanas es menos de 10%. Cuando tomas en cuenta el beneficio de la deducción inmediata de capitales más la reducción de la tasa. Déjame preguntarte otra vez, regreso a México. ¿En México se puede deducir las inversiones? No. ¿No? No existe ese beneficio. Bueno, entonces, pues a ver, otra vez, si en la tasa efectiva va a ser 10... Correcto. Y ponle un 5 más de ¿cómo se llama? De estatales. 15%. Aproximadamente. Nosotros ahí sí está México jodido con muy 30. lejos, muy lejos. No, o sea, hemos perdido muchísima competitividad con esta reforma. A eso es a lo que te quería llevar. O sea, que sí es, o sea, esto sí presiona a México
a hacer su propia reforma fiscal? No tengo la menor duda al respecto. Creo que quien sea electo presidente de México, esa será una de sus principales preocupaciones. Volver a nuestro sistema fiscal de la empresa competitivo con Estados Unidos y competitivo con la que tienen nuestros otros socios en la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo. Déjame preguntarte, la tasa promedio en México es 30%, pero ¿cuál es la efectiva? ¿Tienes más o menos una idea? Bueno, depende. Aquí tal vez mucha gente podría decir que por déficits en la administración tributaria, es decir, evasión, elusión, tenemos una tasa efectiva baja, ¿no? Pero si no, si se cumplieran las leyes y la ley como se tendría que hacer, nuestra tasa efectiva yo creo que andaría rondando el 25-24%. Bueno, pues ahí está. Entonces sí estamos rezagados. Muy rezagados. A ver, para que nos quede claro, Estados Unidos estaba rezagado con respecto a los países desarrollados y México ahora quedó rezagado con respecto a lo que acaba de aprobar Estados Unidos. De hecho, si tomamos la tasa nominal, que no necesariamente es el mejor indicador, México en la OECD quedaría entre el más caro o el segundo más caro de todos los países en este momento. Bueno, ahora eso nos lleva inevitablemente, es un tema, Estados Unidos sí puede recortar sus impuestos porque está el mundo dispuesto a financiarle ese déficit, ¿no? Bueno, tremendo que sí se va a generar un tremendo déficit, ¿no? A ver, eso es opinable, en mi opinión sí. El costo, podemos hacer un cálculo de cuánto cuesta reducir los impuestos de la forma que se está proponiendo en 10 años, que es cuando se evalúa a través del ciclo económico. El costo proyectado es 1.5 trillones de dólares. Billones en castellano. Así es. Eso es 1.5 millones de dólares. Sí, eso aproximadamente va a costar cada año aproximadamente 1 punto del Producto Interno Bruto. De Estados Unidos. De Estados Unidos. O sea, que va a llevar el déficit público norteamericano actualmente de 3% a 4%. Y ya ellos tienen una deuda de como el 100% de su Producto Interno Bruto. Una deuda bruta. Sí. En el mercado, la deuda neta anda rondando el 70-75%. Pero esto va a llevar a acumular un 10% más, un 10-15% más de deuda. Ahora, ahí está otra vez, Estados Unidos, ahí el mundo está dispuesto a financiarle, ¿no?, los capitales, este déficit. México no. Bueno, Estados Unidos tiene un privilegio, emite la moneda de reserva mundial. Exactamente. Además, vivimos, a pesar del buen momento que pasa por la economía mundial, un momento donde las tasas de interés en dólares son bajísimas. Sí. Así que Estados Unidos pues sí va a poder financiar esto sin grandes problemas. Los problemas van a aparecer dentro de 4, 5, 6, 7, 8 años, pero no en los próximos 2, 3 años. Ahora, México no tiene esa posibilidad. Exactamente. O sea, México no tiene esa flexibilidad. Primero porque tenemos estructuralmente una recaudación muy baja, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Y bueno, entonces hacer un ajuste en la parte corporativa del sector formal de la economía descobijaría las finanzas públicas y nos obligaría pues, a 2 caminos, a buscar otros ingresos mediante otros impuestos o el camino de la deuda y del déficit que no es viable en el corto plazo. Bueno, estás dejando otra posibilidad, que es bajar el gasto. O bajar el gasto y al mismo tiempo racionalizar el sistema fiscal. Así es. Ahora, ¿de cuántos puntos se tiene una idea? Por ejemplo, si México baja la tasa del 30, la baja a 21, igual que Estados Unidos. Vamos a poner que en un cálculo rápido podríamos pensar que a lo mejor esto va a costar entre 1 y 1.5 del Producto Interno Bruto de México. Cuando, si no mal recuerdo, la última vez que vi, de ISR se recaudan 7 puntos del PIB, si no mal recuerdo. Pero de ISR de personas físicas y de morales. Morales, correcto. Exacto. Personas morales será un 4%, un 4%. O sea, pues es un chorro. O sea, si tú recaudas 4 puntos bajarías del PIB, 1. Bajarías 1.5, pues te estás bajando un 25-30% de recaudación. Es correcto. Y eso lo tienes que efectivamente compensar, como tú dices, por otro lado. Desde luego, lo más racional sería por el IVA. Ahí ha habido siempre la idea de generalizar el IVA, lo cual podría ser una combinación de generalizar el IVA e incluso se podría bajar la tasa del IVA y aún así aumentar la recaudación. Ahora, eso es en términos de tasas, pero México también tendría que hacer algo con respecto al tema de deducir las inversiones también, ¿no? Bueno, sí.
Lo importante es la tasa efectiva, ¿no? O sea, cuando tomamos en cuenta la tasa nominal que se paga más las deducciones autorizadas, ahí es donde tenemos que trabajar. Y ese costo total es que yo estoy estimando alrededor del 1 al 1.5. Ok, o sea, ya tomando en cuenta... Ya incluye ahora, esa posibilidad. La verdad me llama mucho la atención. Esta reforma fiscal tendría todo el sentido del mundo en un país que tiene problemas de crecimiento económico. Sí. Pero la economía de Estados Unidos está mejor que nunca, está booming, pero durísimo. No va a calentar esto, no va a sobrecalentar, como dicen ustedes los economistas, a la economía de Estados Unidos esta reforma. Mira, es interesante, en la historia de Estados Unidos ha habido varias reformas que se consideran clásicas porque fueron importantes. El presidente Kennedy en el 63 se implementó ya con él muerto en el 64. Sí. El presidente Reagan en 2 oportunidades, en el 81 y el 86, y ahora sería esta, sin incluir la de Bush hijo, ¿no? Sí. Aquellas reformas se hicieron en el momento en que la economía estaba saliendo o en recesión, y tuvieron un impacto importante. Claro. Ahora, esta reforma, a diferencia de esas, se está haciendo en una situación donde Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo. Correcto. Con una tasa de desempleo del 4.1%, que es debajo de lo que se considera pleno empleo, y creciendo a una tasa del 3.3% en este momento. Y con ya hay, digamos, signos de que están subiendo los salarios. Bueno, todavía muy prematuros. Todavía. Bueno, pero... ¿Qué va a pasar? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Mi respuesta es, en el corto plazo, y me refiero a los próximos 2 años, habrá más crecimiento. ¿Por qué? Porque las empresas van a invertir más, porque las familias van a tener más ingreso disponible para gastar, y eso va a aumentar la demanda. Ahora, no hay mucha capacidad ociosa, pero seguramente las personas, pudiéndose llevar a su casa más dinero, van a ofertar más trabajo, van a trabajar segundos medios tiempos. Gente que está jubilada regresará a trabajar, gente que está estudiando ya no seguirá sus estudios, irá al mercado porque se va a pagar mejor, bien. Sí. Y eso va a aumentar en el corto plazo el número de horas ofrecidas a la economía y va a aumentar el empleo. Además va a mejorar la productividad porque las empresas van a renovar el equipo de capital y la nueva generación de equipo de capital que se instala en la economía va a ser mucho más moderna, con mayores, más digital, más modernización, y eso va a aumentar la productividad. Pues y va a aumentar los salarios. Que sí es bastante positiva la reforma para Estados Unidos. Yo creo que para el crecimiento es positiva. Como no hay mucha capacidad ociosa, en 2 o 3 años nos vamos a enfrentar con los límites de la oferta, y eso va a traer inflación, y eso va a traer aumento de las tasas de interés, y eso va a frenar a la economía. Pero eso está 2 o 3 años. 2 o 3 años, y bueno, 2 o 3 años es la reelección del señor Trump, ¿eh? O sea, va a llegar con una economía maravillosa. Pero la elección no siempre es sobre la economía. No, pero las condiciones económicas van a ser inmejorables. Definitivamente, ¿no? Eso apunta en esa dirección. Ahora, para México esto es una alerta roja que, ¿no? Y nos agarra en un momento de elecciones, en fin, difícil, ¿no? Y en un momento donde, pues con lo poco que hemos visto de las campañas primarias, son campañas, sí. No se ve a los candidatos proponiendo qué hacer para el México del futuro. No. Están pensando que la economía está ahí, que las inversiones están ahí y que lo que hay que hacer es distribuir el dinero. Y lo que se trata de hacer, y creo que el gran reto de la economía mexicana es producir más dinero. Claro. Bueno, pues feliz año, Raúl. Aquí te estaremos también molestando para hacer todo el análisis económico de los planes de los candidatos. Se viene movidito y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.